Vamos con la primera historia de la noche, titulada La epidemia. Rolando tenía planeado llevar a su pequeño hijo Mauricio a visitar a la abuela. Así que tomaron el tren de la noche, el cual siempre estaba lleno de personas que viajaban a esa hora. El viaje era largo, así que Rolando se sentó cómodamente junto a su hijo Mauricio para disfrutar del paisaje, ya que pasarían por lugares donde solo había vegetación o lugares desérticos, túneles y demás. De entre tantas personas que subían al tren, Rolando observó a una mujer que entraba con un niño más o menos de la edad de Mauricio, que eran unos 12 años. Lo que era extraño fue que el niño estaba visiblemente enfermo, tenía la mirada perdida, estaba pálido, se veía muy débil, pero a pesar de eso, había momentos en los que el niño reaccionaba algo violento, hacía ruidos, pero su mamá rápidamente le daba una especie de medicina y lo calmaba. Eso funcionaba. Rolando dejó de prestar atención al extraño caso y mejor decidió dormir junto a su hijo Mauricio, ya que estaba entrando la noche y casi no se veía nada hacia afuera de la ventana. Todo era oscuridad. Muchas otras personas del tren también dormían. Pero su sueño fue bruscamente interrumpido, ya que el niño enfermo había despertado gritando como loco, y esta vez su mamá no podía calmarlo. La mamá pidió ayuda a los trabajadores del tren para poder llevar al niño a la parte de atrás del vagón, para no seguir molestando a los demás pasajeros. Ya el niño parecía tener mucha fuerza, así que lo sujetaron entre su mamá y varias personas. Rolando y Mauricio miraban aterrados como aquel niño parecía querer asesinar a su madre y a los ayudantes. Mientras lo llevaban hacia atrás, el niño logró aruñar a su madre en la cara, a lo cual ella gritó de dolor. Solo se pudo ver cómo desaparecía entre las puertas que daban al otro vagón. Los pasajeros trataron de olvidar el asunto, pero al cabo de unos minutos se escucharon unos ruidos y gritos que provenían del vagón de atrás, a lo cual todos reaccionaron asustados. Era como una especie de lucha, luego un grande y siniestro silencio para luego ver cómo la madre e hijo salían corriendo como locos del vagón trasero, con sus bocas derramando sangre, unos ojos amarillos, gritando, actuando muy violentamente. Se fueron encima de los primeros pasajeros que tenían a su alcance, mordiéndolos y atacándolos. Con una mordida que arrancaban trozos completos de carne, se produjo una histérica colectiva dentro del tren, ya que muchas personas estaban muriendo. Rolando tomó a Mauricio, el cual estaba temblando del susto, y logró esconderlo debajo de un asiento. Todas las personas se fueron hacia adelante, tratando de huir de la pareja de locos. Pero del vagón también salieron los ayudantes con idénticas características y empezaron a atacar a todas las personas. Rolando comprendió que era una especie de epidemia transmitida por alguna enfermedad que el niño contrajo y que llevó al tren. Y lo peor era que cada vez más las personas volvían a la vida después de ser atacadas. Esto nadie lo podía entender. También se convertían en esa especie como de zombie, pero con una fuerza brutal. Rolando tuvo que abandonar a Mauricio y corrió hacia adelante para alertar a los conductores del tren, pero la avalancha de personas tratando de huir eran tanta que el golpe en la cabeza y luego de un pisotón dejó a Rolando desmayado en el piso por unos minutos. Para cuando Rolando recuperó el conocimiento, pudo ver que ya no quedaba nadie con vida en el tren. Todas las personas se comían unas a otras. Todo era un infierno. Rolando estaba preocupado por Mauricio, pero pensó que esta vez no lo encontraría en donde estaba. Así que antes de ir a verlo, se empezó a arrastrar por el piso con mucho cuidado para que los locos no se dieran cuenta de que aún vivía. Él estaba cubierto de sangre, así que eso le ayudó a no ser detectado tan fácilmente y llegar hasta la cabina del tren para intentar detener toda esta catástrofe, ya que seguía a toda velocidad sin que nadie se diera cuenta. Llegó y le dijo a los conductores: «Señores, detengan este tren. ¿Ya acaso no ven lo que está sucediendo? Debemos pedir ayuda antes de que nos asesinen a todos también. Tengo que salvar a mi hijo que lo dejé escondido allá atrás». Pero sus palabras fueron cortadas cuando uno de los conductores se voltea con unos ojos amarillos que brillaban en la noche, con una mordida en el cuello,
y babeando sangre le contestó: «Por favor, señor, regrese a su puesto. Este tren se dirige al infierno. En ese acantilado de allá adelante caeremos y entraremos todos a un nuevo mundo de dolor y desesperanza. No se preocupe, usted también se nos unirá». Eso le dijo aquel conductor. Rolando sintió un escalofrío en todo su cuerpo al ver que era demasiado tarde. Ya todos estaban infectados. Al ver que no había otra salida, intentó regresar a buscar a Mauricio, pero al girarse, alguien ya lo estaba esperando. «Hola, papá, ¿me buscas?», le dijo Mauricio, ya infectado con la enfermedad, y se lanzó al cuello de Rolando para asesinarlo. «Adiós, querido hijo», fue lo último que pudo decir Rolando, antes de que el tren se descarrilara por el acantilado y escuchar las risas de todos mientras él caía por el aire. Al día siguiente, policías y paramédicos estaban en el lugar del accidente, buscando sobrevivientes. Un policía se separó un poco del grupo y entre los escombros encontró a un agonizante Rolando, quien sin darle tiempo lo mordió en la mano. El policía se asustó y gritó de dolor, disparándole en la cabeza, terminando con Rolando. Luego el policía, herido y infectado, regresó sin decir nada de lo sucedido, junto a su escuadrón. Vamos con la segunda historia de terror de la noche, titulada La Cena. Aníbal se había perdido en la montaña por varios días. Ya esto sucedía muy a menudo con personas que les gustaba acampar o solo aventurarse en esta montaña. Ya casi no tenía que beber ni que comer. O tenía dos opciones: o lograba salir a la civilización o estaría perdido. Siguió caminando entre árboles por horas hasta que se hacía de noche y tenía que ver dónde dormir para no ser atacado por osos u otro animal. Él no era experto cazador, así que era poco probable que encontrara comida, salvo agua de algún riachuelo. Una noche se dio cuenta de que tenía que arriesgar y salió a caminar. Su suerte cambió cuando a lo lejos vio una pequeña cabaña. Aníbal corrió con las pocas fuerzas que le quedaban y logró llegar casi arrastrándose, donde estando muy débil logró hacer ruido para que una ancianita que estaba dentro lo escuchara y saliera a su rescate. «Jovencito, ¿se encuentra bien? Venga, trate de entrar que mi esposo y yo lo curaremos y le daremos de comer». «Muchas gracias, señora. He estado perdido por varios días. Ustedes son mi salvación», dijo Aníbal. Al entrar a la casa, Aníbal pudo ver que solo estaban los dos ancianos. Ya ambos podrían tener más o menos 80 años, pero más que eso, le llamó la atención la cantidad de objetos de valor que tenían: prendas, relojes, dinero. También habían cosas que no parecían ser un uso de un par de ancianitos, como ropa de hombre mucho más joven al igual que de mujer. Esto le llamó la atención y le pareció extraño que unos ancianos tuvieran estas cosas. Aníbal no era un santo. De hecho, estaba acostumbrado a aprovechar las situaciones que la vida le daba, y que mejor que un par de ancianos solos en casa, con tantas cosas que le sobran. Aníbal pensó que lo mejor era recuperarse y luego con algún objeto amenazar a los ancianos y robarles sus cosas. «Por favor, siéntese aquí en la mesa, joven. Le voy a servir una sopa muy sabrosa que he hecho», dijo la anciana. «Muchas gracias. Estoy seguro que está muy buena», respondió Aníbal. El esposo de la ancianita no pronunciaba ninguna palabra, solo miraba a Aníbal fijamente, con una mirada muy extraña, como si sintiera curiosidad por él. Esto lo ponía algo nervioso, pero decidió tomar un poco de la sopa para recuperar las fuerzas y dormir en el sofá. Esa noche, mientras ellos dormían, Aníbal puso en marcha su idea. Tomó un machete que encontró, unas cintas adhesivas, y fue a la habitación de los viejos para amenazarlos y encerrarlos en un sótano.
que en la casa se tenía. Pero para sorpresa de Aníbal, la habitación estaba vacía. No solo no estaban los viejos, sino que parecía que había estado alguien allí por mucho tiempo. Eso le pareció muy extraño. ¿Dónde podrían estar? Aníbal siguió marcha su plan de robarle las joyas a los ancianos, pero mientras acercaba a ellas, notó que algo sobresalía del plato con sopa que él estaba tomando hace un par de horas. Se acercó y vio que en el fondo del plato habían unos dedos humanos. Aníbal se asustó y sintió repulsión. ¿Pero qué diablos me dieron de comer estos malditos ancianos? En ese momento, escuchó un ruido que venía del sótano y decidió bajar a investigar. Tal vez allí estaban los ancianos. Sé que están aquí. Será mejor que no me den problemas. Los voy a matar aquí abajo y me llevaré las joyas y el dinero que tienen. El sótano estaba oscuro y antes de que Aníbal pudiera ver a los ancianos, tropezó con algo que le hizo caer de cara al suelo. Estaba tan oscuro que no vio dónde cayó el machete. En ese momento alguien se paró justamente enfrente de él, mientras que unos pasos venían bajando de la escalera del sótano. Los pasos se detuvieron y la luz del sótano fue encendida. Aníbal pudo ver con qué se había tropezado. Era el torso sin cabeza ni extremidades de alguna persona. Y no solo eso, Aníbal sintió como el terror recorría su cuerpo al ver que en ese sótano las paredes estaban llenas de sangre. Había una especie de mesa con cuchillos y varias herramientas especiales para cortar carne. Habían cabezas, brazos, piernas, todas una encima de otra formando una montaña de partes humanas. Malditos ancianos, ¿que acaso están locos? ¿Qué diablos son? ¿Son caníbales? Aníbal todavía estaba tirado en el suelo, pero antes de poder levantarse, el anciano detrás de él le cortó las piernas con una sierra de motor para evitar que escapara. Los gritos de Aníbal eran tan fuertes que estaba muy alejado de todo para que alguien lo escuchara. Oh, joven, si tan solo hubieras tomado su sopa y se hubiera ido, estaría a salvo. Pero la codicia humana es lo que nos alimenta. ¿Cómo cree que tenemos todas esas cosas? Son como una carnada. ¿Usted piensa que somos caníbales? No lo somos, porque no somos humanos. ¿Quiere ver lo que somos? ¿Por qué no mira a mi esposo?, dijo la anciana. Aníbal, casi desmayándose por el dolor de no tener sus piernas, hizo un esfuerzo por mirar atrás. ¿Qué? Oh no, por Dios. ¿Qué es usted? ¿Pero en qué se convierte?, decía Aníbal con el terror de sus ojos por lo que estaba viendo. Pero la ancianita, ya con una voz muy diferente, le dijo: ese es mi esposo. Ahora míreme a mí. Aníbal solo pudo gritar de horror por lo que veía, mientras aquellos seres le arrancaban sus partes para poder preparar la siguiente cena. Al cabo de un tiempo, alguien desesperado por un lugar donde pasar la noche y comer algo caliente llegó a la puerta de la casa de la dulce pareja de ancianos. Puedes enviarnos tu experiencia paranormal a nuestro correo para que pueda ser relatado por nosotros. Espero te hayan gustado estos relatos. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Saludos.